Saludos, hermanos. Les traigo un pequeño estudio acerca de nuestra seguridad en Cristo Jesús, la seguridad de nuestra salvación. Entonces, ¿debemos nosotros acaso dudar, pensar que podemos perder la salvación o que debemos añadir algo más a la obra perfecta de Cristo? Veamos primero qué es la gracia de Dios. Bien, la palabra gracia proviene del griego charis y del latín gratia, que significa benevolencia, favor o beneficio que se recibe sin ningún tipo de merecimiento, haciendo énfasis en ningún tipo de merecimiento. Bien, entonces, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. Si es don de Dios, no hay participación nuestra. Y si no hay participación nuestra, significa que no hay obras que podamos hacer para ser salvos. Pero si es por gracia, ya no es a base de obras. De otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Esto quiere decir que las obras solo son miradas por nuestro Dios, agradables, estando bajo la gracia. Es decir, no podemos hacer nada agradable a los ojos de Dios fuera de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, ¿de qué somos salvos? Pues si creemos en nuestro Señor, si creemos en su palabra y somos justificados por la fe, somos liberados de algo, y ese algo es la condenación del infierno, evidentemente. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Ya, este es el texto que se utiliza por excelencia para hacer alusión hacia la existencia del infierno, que obviamente es así. El Señor mismo habló de esto. Ahora, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Ya, estos versículos los pongo más que todo en caso de que haya alguien que crea que no existe el infierno, o que diga que en la escritura no se menciona el infierno. Bien, sabiendo esto, que fue como un breve sondeo de lo que ya como cristianos deberíamos saber todos, viene lo siguiente: ¿tenemos vida eterna? ¿Sí o no? Bien, la palabra eterno viene del latín aeternus, antes aeviternus, que significa de todo el tiempo, de duración indefinida o que dura para siempre. Y si algo dura para siempre, ¿podemos decir acaso se terminará, o se acaba, o se agota? No, no podemos decir eso. Entonces, por tanto, amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Les escribo estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, y a quien tú has enviado. Porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Todos hemos pecado, todos fuimos destituidos de la gloria de Dios, pero fuimos justificados por Cristo si creemos en Él. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de creer en el Hijo de Dios? Bien, ahora que mencionamos lo de
si podemos perder o no la salvación, ¿cuáles son las consecuencias de la fe? Pues el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Todos ya estábamos condenados, ¿ya? Pero al momento en el que creemos en la palabra de Dios y Dios nos concede el arrepentimiento, porque así está escrito. Nosotros podemos creer en la palabra de Dios, pero Dios es quien da el arrepentimiento. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. De ahí este versículo deben recordarlo siempre, porque es uno de los más, digámoslo así, que señalan la seguridad que debemos tener en la salvación en Cristo Jesús. En Él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía, certeza, seguridad de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Somos nosotros posesión adquirida de Dios. Bien, entonces, ¿podemos perder lo que Dios nos garantiza que no perderemos? Pues evidentemente no. No podemos perder algo que no recibimos, que nosotros recibimos con la perfecta garantía de Dios por medio de su Espíritu Santo. No lo merecíamos cuando lo recibimos y no lo merecemos ahora, pero la dádiva de Dios es vida. Ahora vamos a revisar ciertos versículos que ciertas personas utilizan para decir que la salvación se pierde, ¿ya? La salvación no se pierde, vuelvo y lo repito, y ahora vamos a ver por qué. Entonces, volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. ¿Ya? Cuando ustedes escuchen este versículo, van a pensar, como una primera impresión, oh, Dios me puede borrar de su libro. Pero no es así. Complementemos con el siguiente versículo. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tiene para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, si tenemos abogado para con el Padre, que es nuestro Señor, ¿cómo nos borraría el Señor del libro de la vida? Tenemos aquí otro texto que hace alusión a esto. Así el vencedor será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Ahora, ¿qué dice el siguiente versículo? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Si somos más que vencedores, ¿a qué vencedores se refiere este versículo?
Así el vencedor será vestido de vestiduras blancas. Se refiere evidentemente a nosotros, a toda la iglesia, ¿ya? La iglesia no es que va a vencer en un futuro lejano, no. La iglesia ya ha vencido al mundo por medio de Cristo Jesús, porque recuerden que la justicia de Cristo es la que nos es imputada a nosotros, y por la justicia de Cristo es que somos presentados santos, perfectos, delante de Dios, pues nos ha sido dado el ser hechos conforme a Él, el medir la plenitud de su estatura. Bien, porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Ya? ¿Qué nos está diciendo aquí? Aquí nos está confirmando, solo hay un camino, Cristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Fuera de Él no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio. Ahora bien, aquí les puse un fragmento que menciona Pablo, obviamente esto hace alusión al Antiguo Testamento, ¿ya? El que menospreciare la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere sin ninguna misericordia. Vuelvo y repito, esto bajo la ley. Este fragmento lo puse para hacer una correlación con lo siguiente. En el Nuevo Testamento se habla acerca de un pecado imperdonable, ¿ya? Que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Leamos el texto. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Esto hablando bajo la gracia. Ahora, correlacionamos los textos. Dicen aquí, porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Bien, cuando éramos inconversos y oíamos el Evangelio, evidentemente se mencionaba del Señor Jesucristo. Y por algún motivo hacíamos oídos sordos, caso omiso. En algunos casos las personas blasfeman contra el Señor Jesucristo. Y la pregunta es, ¿blasfemar contra el Señor Jesucristo es o no es pecado? Evidentemente que sí es pecado. Por eso dice aquí, si pecaremos voluntariamente. Todo pecado, obviamente, es voluntario, porque nosotros no tenemos una especie de piloto automático de, oh, no puedo controlar mi cuerpo, peco en modo automático. No. Ahora bien, ¿qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? ¿Ya? Para eso está el fragmento que puse aquí que dice bajo la ley. Si en el antiguo pacto menospreciar la ley de Moisés era penado con la muerte, imagínense lo que es blasfemar contra el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué hay que entender lo que es blasfemar contra el Espíritu Santo y qué te lleva a blasfemar contra el Espíritu Santo? ¿Ya? Hay personas que creen que, oh, pasó por su mente un pensamiento impuro o inmundo, como decir insultos o pensamientos así, en contra del Espíritu Santo, y dicen, oh no, blasfemé contra el Espíritu Santo, estoy condenado. No, esta no es la blasfemia del Espíritu, contra el Espíritu Santo. Blasfemar contra el Espíritu Santo es despreciar el regalo de Dios continuamente, despreciar la sabiduría de Dios una y otra vez. ¿Y cuál es la sabiduría de Dios? Nuestro Señor Jesucristo. Ya se mencionó que todo pecado será perdonado, aun la blasfemia contra el Señor. Es decir, al recibir una predicación y oír de Cristo, uno elige no creer. No, mañana. No, algún día. No, yo no creo eso. Ya, en ese momento está
blasfemando contra el Hijo del Hombre. Pero hacer esto continuamente, hasta el momento en el que eres desechado, digámoslo así, porque en la Escritura dice eh, que podemos ser desechados por Dios, ¿ya? O morir. Si mueres físicamente y estuviste en ese continuo, no, no creo, no, no creo, no, no creo, ¿ya? Estás haciendo mentiroso al Espíritu Santo. Y al hacerlo mentiroso al Espíritu Santo, estás afrentándolo, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la blasfemia contra el Espíritu Santo? La incredulidad, ¿ya? No creerle a Dios, no creerle a Dios. Evidentemente, en primera instancia, todos somos así, pero llega un punto en el que creemos lo que dice la palabra y Dios nos concede el arrepentimiento. Bien, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? ¿Ya? Si ven aquí, yo había mencionado anteriormente que cuánto más sería el castigo para el que afrentara contra el Espíritu Santo. Pero si ven que en este versículo prácticamente confirma que para blasfemar contra el Espíritu Santo debes pisotear al Hijo de Dios. ¿Ya? Esto no lo puede hacer una persona que ya ha sido salva, porque está escrito que el que es nacido de Dios no practica el pecado, ¿ya? No practica el pecado y obviamente ama al Señor, el que ha nacido de Dios, vuelvo y repito, ¿ya? Entonces este es el pecado imperdonable. El pecado imperdonable solo lo puede cometer un inconverso. ¿Ya? Entonces, como les había mencionado, con relación a este versículo, que este, se confirma que nosotros debemos primero pisotear la sangre del Señor Jesucristo, ¿ya? Eso no lo puede cometer una persona que ha sido salva. Ahora, entonces, ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Ahora, aquí hay que entender algo. Recordarán que el apóstol Pablo enviaba cartas a las iglesias y en una de ellas les dice a los miembros de esa iglesia: ¿acaso tomaremos la gracia como licencia para pecar y que abunde el pecado? De ninguna manera, ¿ya? Entonces, para que nosotros pensemos que podemos tomar esto como licencia para pecar, ¿qué implica esto entonces? Evidentemente, implica una inmunidad a la muerte por causa del pecado. Porque si no, ¿a quién se le pasaría por la mente? Ah, puedo pecar entonces una y otra vez, una y otra vez, ¿no? Entonces, evidentemente, tiene que haber una inmunidad a la muerte a través del pecado, estando bajo la gracia de Dios. Por eso es que la salvación no se puede perder, porque aunque tú peques, ¿ya? Aunque peques y peques y peques, ya no vas a ser condenado. Pero, ojo, como mencioné anteriormente, pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, en ninguna manera. Ya, esto lo vamos a hablar un poquito más después de que terminemos este texto. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Bien, ahora, debemos comprender algo. Incluso ya siendo salvos, somos salvos, pero no se nos han quitado las inmundicias de la carne, y esto lo confirma el apóstol Pablo
en este capítulo de Romanos. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino que el pecado que mora en mí es el que lo hace. Entonces, ¿de qué se da cuenta el apóstol? De que el mal mora en él y en todos nosotros, evidentemente también. ¿Quién nos librará de este cuerpo de muerte? El Señor Jesucristo. Eso ocurrirá obviamente en el día glorioso de nuestra redención que ya está por suceder, pero ese es otro tema. Bien, aquí viene la correlación acerca de lo que les dije de que nosotros, dado el caso, ¿no?, de que seas tan negligente de que no lees la escritura, no oras, no estás en comunión con el Señor, no ayunas, ¿ya? Que seas muy negligente y te enfríes a tal punto de que ocurra este llamado pecado de muerte, ¿ya? Esto no implica perder la salvación, vuelvo y repito, pero te voy a mencionar lo que ocurre cuando una persona salva incurre en pecados y no se arrepiente. Dice aquí, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Bien, ¿cuál es este pecado de muerte? Se trata de uno o varios pecados continuos y faltos de arrepentimiento. Por consiguiente, solo puede cometerlo una persona salva. El pecado no implica perder la salvación, pero sí ser disciplinado por Dios. Pueden revisar unos ejemplos, como son el de Ananías y Zafira en el libro de Hechos, o el pecado de fornicación, que se menciona en el libro de Corintios. Ahora, nosotros somos hijos de Dios, los que hemos creído, obviamente, la iglesia, ¿ya? Y el Señor a quien ama disciplina y azota a quien recibe por hijo, ¿ya? ¿Cómo amonestas tú a un hermano que no quiere arrepentirse, que no tiene intención de arrepentirse y practica apasionadamente el pecado? ¿Ya? Nosotros no podemos saber quién ha sido salvo verdaderamente y quién no. También hay que diferenciar que hay personas que están entre nosotros, pero no son de nosotros, ¿ya? Pero ahorita estamos hablando como que esta persona que está pecando sí había creído en el Evangelio y sí había sido sellado por el Espíritu Santo. Ahora, si esta persona peca y peca y peca y peca y no se arrepiente, Dios lo va a disciplinar. Si esta persona persevera aún así en el pecado, miren lo que se menciona aquí. Y esto de aquí es eh, un versículo que nos señala lo que ocurre cuando una persona insiste en el pecado y no dice que pierde la salvación. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. ¿Ya? Este duermen obviamente no es el sueño cuando uno va a dormir en la noche. Está hablando de que mueren. ¿Ya? ¿Y por qué mueren? Porque comen y beben juicio. ¿Ya? Al querer aparentar todavía la santidad que deberían tener y practicar. Porque somos santos en nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya? Pero nosotros, digámoslo así, debemos estudiar la Escritura. ¿Ya? El Espíritu Santo nos pule cada vez más y más. Y el proceso del que el Señor nos va puliendo se acelera, se acelera, se acelera, se acelera entre más comunión y más comunión tenemos. Sabiendo que sin importar el ritmo, ¿ya?, de este proceso de santificación, todos
vamos a ser perfeccionados en aquel día, ¿no? El Señor va a culminar la buena obra cuando nos transforme y estemos con Él para siempre. Ahora, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados por el mundo. Con el mundo, perdón. Ahora, ¿qué tenemos que entender de esto? Ustedes sabrán y se habrán dado cuenta que antes de haber creído en el Evangelio, ustedes pecaban y era como que, un pecado más, un pecado menos, ¿qué más da? Es más, ni siquiera consideraban que era pecado, al igual que yo, obviamente. Al momento en que creímos en el Evangelio y fuimos sellados por el Espíritu Santo de la promesa, Él es el que nos convence del pecado, es decir, a que al cometer una infracción nosotros nos damos cuenta que es esta infracción y ahora nos sentimos mal. Y verdaderamente te darás cuenta que te sientes mal cuando transgredes la ley del Señor. ¿Ya? Ahora, nosotros ya no somos condenados por transgredir la ley, pero obviamente, ¿cuál es la única manera que tenemos para demostrar el amor que sentimos por nuestro Señor? Haciendo lo que le agrada. Es la única forma que tenemos para demostrárselo. Entonces, si lo amamos, nosotros vamos a poner de nuestra parte para no pecar. Claro que vamos a tropezar, pero nos levantamos porque el Señor es nuestra fuerza. Y abogado tenemos para con Él. Padre. Abogado tenemos para con el Padre, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, este versículo es muy importante para que ustedes sepan que no podemos perder la salvación porque el Señor ya nos ve. A los que ya hemos creído, el Señor ya nos ve con Él en los lugares celestiales. Miren esto. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Ahora, habrán oído ya hablar de la predestinación. Esto es correcto. Obviamente que sí hay una predestinación, pero no arbitraria. La predestinación ocurre una vez tú has creído en el Evangelio. Una vez que has creído, el Señor te predestina a ser hecho conforme a nuestro Señor Jesucristo. Por eso no te puedes perder. ¿Ya? Puedes tropezar, puedes perder los galardones, como última instancia, perder los galardones porque estás en rebeldía y entonces cometes el pecado de muerte y el Señor te tiene que llevar para que no seas juzgado con el mundo, a fin de que el espíritu se salve en el día del juicio. ¿Ya? Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ven que esto está en tiempo pasado. ¿Ya? ¿Recuerdan lo del libro de la vida? Nosotros fuimos escritos en el libro de la vida antes de la fundación del mundo. Ahora, ¿esto significa que nosotros fuimos elegidos arbitrariamente? No. Lo que pasa es que Dios es omnisciente y Él ya sabía quiénes habían de creer y quién no. Y Él no interfirió en eso. ¿Ya? Tuvimos el libre albedrío. El que no quiso creer fue porque por propia voluntad de Él rechazó la verdad de Dios. ¿Ya? Entonces, de esta manera es como hay que comprender la predestinación. La predestinación sí hay, pero por haber creído en el Evangelio. Una vez se creyó. Antes de eso, no.
¿Y por qué les digo que fuimos inscritos en el libro de la vida antes de la fundación del mundo? ¿Ya? El Señor lo que nos promete en Apocalipsis, nos está prometiendo que no nos borrará de su libro. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ya estamos en los lugares celestiales con Él. ¿Por qué? Porque no es por nuestra justicia que vamos a ser justificados, que somos justificados, sino por la justicia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque ¿quién de ustedes cree? Y yo sé, hermanos, que no creen esto ustedes. ¿Quién cree que por su propia justicia va a ser visto por Dios, santo, perfecto, sin mancha, en el cielo? Evidentemente no. ¿Ya? Nosotros somos presentados por la justicia de Cristo, santos, perfectos, delante de nuestro Dios y Padre. Sin Él nada somos, por eso dice la Escritura. ¿Ya? Sin Él nada somos, pero con Él lo tenemos todo. Bendiciones y Maranata.